Hola humanos, ¿cómo están? Esta vez voy a presentarles un extracto del libro Órganos sin cuerpos de Slavoj Žižek, en donde comenta al filósofo francés Guille Deleuze. Antes de seguir, quiero recordarles que si no se han suscrito a mi canal, háganlo ahora, y para recibir notificaciones activen la campanita. La idea de este canal, para el que no lo conozca, es la de la reflexión filosófica y no tanto la presentación exacta de los autores o de sistemas filosóficos, aunque sí se va a pretender hacerlo de la manera más fidedigna posible. Comprendemos la labor filosófica como una labor seria, argumentativa, reflexiva, racional y pero muy comprometida. Entonces, habiendo explicado esto aquí, vamos por el texto. Žižek empieza tu texto, de alguna manera, postulando que Deleuze no es un filósofo de la realidad virtual, porque se habla de lo real y lo virtual, sino que Deleuze se presentaría como un filósofo de la realidad de lo virtual. Pero, ¿qué significa la realidad de lo virtual? Para comenzar, habría que postular qué es lo virtual. Lo virtual o la virtualidad es la capacidad de algo de convertirse en otra cosa, de devenir en algo más. En otras palabras, es un poco semejante a lo que Aristóteles llamaba el acto y la potencia. En este caso, la potencia es virtual, algo que va a llegar a ser, y el acto es lo que se ha formado. Lo real es lo que ya ha llegado a ser, y lo virtual es lo que va a llegar a ser. Este devenir, esto es el flujo que existe entre lo virtual y lo real, entre acto y potencia, es lo que le interesaría a Deleuze. ¿Cuál es la realidad de la virtualidad? ¿Cuál es la realidad de lo virtual? Por ejemplo, esto de acá, aunque no entremos demasiado en ese tema, de física de partículas, en la cual la realidad que se expande como ondas, como si fueran ondas, como si es que una gota de agua cayese sobre un manto templado de agua y se expanden estas ondas, de alguna manera sería eso de ahí una forma de revelarse lo virtual en la actualidad, de cómo la onda partícula o la función o la mal llamada función onda partícula, para eso ahí pues les voy a dejar un video que haga referencia a este tema acá en la descripción, que no es de mi canal, mientras que la determinación, digámoslo así, a grandes rasgos, de la partícula en el enmarañado de la onda, se da cuando lo actualiza un sujeto. Cuando un sujeto hace que en este gap, en este hiato, en este entre de la virtualidad y realidad de la partícula que se está comportando, o que es, mejor dicho, una onda, se comporte como una partícula, que es la determinación del intérprete. De esta manera nos enfrentaríamos también a lo que sería la realidad de lo virtual en tanto, por ejemplo, los colores. Con los colores nos tenemos, por ejemplo, que atener a lo que es la actualización de el rayo de luz que choca contra una molécula. Contra esa molécula no podemos hacer nada sino volver a recibir esa luz que ha sido refractada y tener ahí, por ejemplo, el color verde. No es que el color verde esté residiendo tal cual de manera real en sí mismo dentro de una molécula, sino que está residiendo ahí de manera virtual, y su virtualidad solamente es alcanzada cuando es alcanzada en el ojo y después en el cerebro, es donde el verde realmente comienza a existir en su realidad plena, digamos. Esto es, que el verde existe primero como una virtualidad en tanto potencialidad dentro de las moléculas y en la refracción y en la luz misma, como, como una onda en la cual lo verde está cargado en la luz misma, pero como realidad cuando llega al ojo. Eso en un primer plano. En un segundo plano, podríamos llegar a afirmar que lo verde no solamente es un efecto de la luz o del espectro visible de la luz, sino que lo verde también
tiene que ver con vivencias y con interpretaciones y con sentimientos y con algo que tiene que ver con la mente humana en su forma de significado y como un yo que significa, quizá con un significante. De manera que la virtualidad de lo verde pasa al plano de la realidad como algo que puede ser interpretado, algo así, dice Zizek, como la Magdalena de Proust. Esta Magdalena que este muffin o quequito que comía Proust y le hacía recordar a su infancia, como un acto físico puede hacer que se recuerde algo y se interprete, porque en la virtualidad de algo no está cargado solamente su realidad física, sino también una realidad de algo que va a ver más allá. Este empirismo trascendental que podríamos encontrar en Deleuze, esto es, que encontramos en las cosas cuando las experimentamos. En nuestra experiencia con las cosas, lo que tenemos es una realidad sensible. Ya lo había explicado Aristóteles, lo había explicado después Kant y después Hegel. La aparición que tienen las cosas con nosotros es de manera sensible. Los empiristas se habían dado cuenta que tenemos impresiones con nuestros sentidos y que estos sentidos llegan al entendimiento y el entendimiento los ordena y después es la razón aquella la que va a poder hacer una serie de razonamientos, silogismos, argumentaciones y poder tener una comunicación. Sin embargo, el empirismo de Deleuze es trascendental en dos sentidos. En el primero y en el más común de todos, que va más allá de, esto es, que no se queda en la experiencia solamente de experimentar algo en su sensación y en su sensibilidad, sino que esta experiencia te traslada a la experiencia de la interpretación y a la subjetividad de incluso lo rememorante, de algo que como la Magdalena de Proust me puede llevar hacia mi infancia. Y es también trascendental en el sentido kantiano, esto es como condición de posibilidad de la misma experiencia. El empirismo trascendental de Deleuze implica que no solamente haya una sensación de la sensación de las cosas, sino que la sensación de las cosas, porque el yo es un significante y porque puede significar, porque el yo está vacío, el yo es un yo vacío, es algo que veremos más adelante. Hay la capacidad, existe la posibilidad de que exista la misma sensación como tal, la experiencia como tal. Por eso es un empirismo trascendental. A esto se le suma un pequeño ejemplo que coloca Zizek aquí y cita a Tom Mitchell, en el cual se narra cómo es que se da la experiencia del tío Sam, este sujeto que tenía el dedo que llamaba a las personas para que vayan a la guerra en Estados Unidos. La idea era que este tío, el tío Sam, pueda llamar, compelir o obligar a los jóvenes a que vayan a enlistarse para que puedan ir a la guerra. Muy diferente a la experiencia de los carteles alemanes o italianos de la época que llamaban a los hermanos, a todos los hermanos a morir por la madre patria. En cambio, en Estados Unidos se usaba la experiencia del tío. Esto es, no del padre que va a pedir que mueras por la madre, sino el tío, una persona ajena del núcleo familiar. Esta figura tiene una contraparte a la madre soviética, por la cual convoca a sus hijos para vencer al fascismo. De alguna manera, esta figura del tío Sam se desencarna de los individuos de la patria, de los hijos de la patria, y los coloca como ajenos. Esto nos conecta con el tema de la virtualidad y la realidad, en tanto que la virtualidad de las personas de Estados Unidos bajo el símbolo del tío Sam es que ellos no son hijos del lugar en donde existen, el lugar en donde han nacido, sino que son sobrinos, son los hijos de otras personas vinculadas a mí, pero no necesariamente mis hermanos. ¿No es curioso que en tiempos de la pandemia mundial como ahora, Estados Unidos sea el país con más infectados y posiblemente con más muertos que tenga el mundo hoy por hoy? De manera que nos queda esta idea de lo virtual y lo real en Deleuze a partir de esta mirada de Zizek como una llamada entre el devenir, cuál es el devenir del ser entre la virtualidad y la realidad. Y esta idea del devenir nos conecta inmediatamente con la idea de la historia que venimos de acotar ahora mismo. La idea de la historia hace que el devenir se conecte con la historia. Y cuando hablamos de historia,
siempre decimos una frase muy común, ¿no? ¿Por qué aprendemos historia? Bueno, aprendemos historia para que no la volvamos a repetir. Pero curiosamente, Deleuze, y en eso insiste Zizek, la novedad para que algo nuevo aparezca, para que lo nuevo pueda aparecer dentro del campo del ser, en el devenir, es que se necesita de la repetición. Solo con la repetición es que aparece lo nuevo. Pero ¿cómo entender esta idea de la repetición? Para esto de acá habría que poner un ejemplo filosófico. Por ejemplo, hay esta idea, normalmente hermenéutica, en el sentido de revisión de textos y comprensión de textos, que se somete a los filósofos para aprender. Los filósofos profesionales, cuando aprendemos nuestra profesión, lo que se nos dan son textos filosóficos que tenemos que explicar y reproducir y repetir a la manera de la letra del autor y explicar qué cosa es lo que el autor quiso decir. Por ejemplo, hay una repetición de Kant. Debo repetir a Kant tal cual Kant dijo las cosas y explicó las cosas para poder de esa manera decir que yo sé Kant. Así, de alguna forma, como los neokantianos de principios del siglo XX, repetimos a Kant y solamente repetimos a Kant y en su repetición formamos otra vez su sistema, podemos tener ahí algo que no hay algo nuevo. No hay nada nuevo, o como diría la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Vemos que en la repetición nada se formaría. O podemos hacer otra cosa siguiendo más bien el espíritu de Kant, que tratamos de recuperar el impulso creativo, dice Zizek, y de esa manera actualizar el sistema kantiano. Si es que repetimos a Kant tratando de recuperar su impulso creativo, entonces de esa manera estaremos recuperando el sistema que intentó hacer Kant, por ejemplo, en su filosofía crítica. Es esta cosa que normalmente se ha afirmado tantas veces de traicionar la letra de un autor para poder seguir fielmente a esta. Este devenir que nos ha ofrecido Deleuze desde Zizek nos lleva a otra idea acerca del devenir y el ser. Nos referimos a la idea de la casi causa. Esta idea es sumamente importante, y con esto vamos a terminar este tema por ahora, es porque la causalidad corporal, aquella de la cual se da entre la virtualidad y la realidad, y este devenir del ser, no basta con la causalidad corporal. La idea que tiene Zizek sobre Deleuze es que en la aparición de lo nuevo no puede esta reducirse a la sola explicación de la causalidad corporal. Tiene que haber un algo que sea no corporal. Es en la aparición de lo nuevo con el acontecimiento que se explica de algo que no puede ser reducido a causa y efecto. Lo que lograría el concepto de casi causa de Luciano es rellenar la grieta que dejaría las causas corporales que no explicarían o no podrían explicar lo nuevo del acontecimiento. La idea es justamente poder liberar el devenir del ser y el ser del devenir, para que de esta manera pueda haber de alguna forma una causa, una casi causa, que pueda responder al problema metafísico de las dualidades, de este problema de cómo es que aparece lo inmaterial dentro de lo material. Y efectivamente, hay una forma en la cual nosotros los seres humanos, cuando abordamos el mundo, lo abordamos de una forma en la cual no puede ser un abordaje simplemente corporal. Incluso cuando Heidegger habla del ser a la vista o el ser a la mano, cuando se refiere de la condición de los seres humanos con los objetos, el Dasein, el ser ahí respecto a los demás objetos, la actitud que tiene el ser humano es la de romper con la cotidianidad. Cuando Heidegger habla de la cotidianidad del ser humano, lo que hace la filosofía es romper, instaurar con algo nuevo que no tiene que ver con la corporalidad, aunque parta de la corporalidad. Si partimos de la idea de Luciana, de que la filosofía tiene como tarea hacer nuevos conceptos, entonces cuando un nuevo concepto irrumpe y rompe con la cotidianidad, es que aparece lo nuevo. En esa novedad irrumpe con la forma en que estamos viendo la realidad y también irrumpe con los presupuestos establecidos que tiene la realidad para nosotros. Y efectivamente, ese nuevo no puede ser reducido a algo meramente corporal, a una causalidad entre causas meramente corporales. O al menos así es la forma en la que Deleuze lo propone y Zizek lo sigue. Ahora, para poder responder efectivamente a este problema de lo que hay en medio de lo material y lo inmaterial, para poder entender de qué manera Deleuze está tratando de comprender
el hiato que existe entre lo virtual y lo real, entre el devenir y el ser, habría que adentrarnos un poco en Kant y Hegel, algo que veremos en un siguiente video. Muchas gracias por ver este video, nos veremos en la siguiente.